La Semana Santa son 7 días para pensar en el dolor, la pasión y en el enorme amor de Jesús, para sentirnos orgullosos de ser cristianos y para comprender el gran amor de Dios. Mire, esta semana es tiempo de reflexionar, de analizar lo que de verdad tenemos, lo que hemos deseado, lo que realmente necesitamos y agradecer por lo que el Señor nos ha entregado. Esta semana también es un momento para reflexionar y meditar sobre lo vivido, recordar lo que hemos logrado y a quien hemos ayudado. Es tiempo para agradecer a Dios por nosotros, por nuestra familia, por nuestros seres queridos y amados. También para plantearnos nuevas metas, nuevos sueños y orar para que Dios nos dé la salud y la fortaleza, dominio propio, sentido de pertenencia para poder lograr todo lo que en esta semana podremos hacer. El Salmo 119, 105 dice: tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Y teniendo presente este salmo tan poderoso y un salmo que nos motiva y nos dice que a través de su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, nos encontramos con una luz que nos alumbra en medio de las tinieblas y la oscuridad, es el momento que en esta semana, mi amigo y mi hermano, podamos darle oportunidad al Espíritu Santo, podamos comprender la obra de salvación de Jesucristo para nuestras vidas y también Dios Padre, que juntos allí podamos ser guiados por el Espíritu Santo y que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo pueda bendecirnos cada día, pueda ayudarnos y pueda guiar nuestro proceder. Gracias, amigo, por permitirnos hoy entrar a sus hogares a través de nuestro canal de YouTube Comunicaciones Avelló y también por nuestro dial en nuestra radio Viene Varina 102.3 FM. Sean todos bienvenidos una vez más y gracias, amigos, por estar presente en esta semana especial y en nuestra programación. Se trata de recomenzar. Se trata de transformación. De tener la seguridad que no fui tan lejos para que Dios no pudiera alcanzarme. Se trata de perdón. Se trata de restauración. Se trata de recomenzar. Yo soy Sebastián Soares, pero desde niño me conocen como Bastos. Yo soy una persona que nací en hogar espiritista. Llegué a comer alimento sacrificado al diablo. Mi nombre es Lucía. También nací y me crié en Alagoas. Pero mi familia también era una familia con muchos conflictos y mucha confusión. Porque mi padre era alcohólico, le pegaba mucho a mi madre y abusaba de mis hermanos. Y cada vez iba de mal en peor. Y al conocer a Bastos, yo me daba cuenta que mi hogar sería diferente. En 1978 tomé la decisión de casarme con ella, aún con la oposición de mi familia. Al tercer año del casamiento, incluso al segundo año de casados, ya comenzó a salir todo mal. Las cosas comenzaron a suceder de una manera asustadora. Recuerdo que yo salía con mis amigos el fin de semana tomando el dinero de mi trabajo y gastándolo todo bebiendo licor el fin de semana. Y ella estaba en casa sin comida. Yo era el causante de todo el pánico en mi casa, en mi hogar. Y fue un día que llegué, lo recuerdo muy bien, y ella habló conmigo, yo estaba embriagado. Y mientras ella hablaba, yo le levanté la mano y golpeé por primera vez el rostro de mi esposa. A aquella persona a la que prometí en el altar amar. Allí la había realmente lanzado al suelo con una muy fuerte bofetada en el rostro. Solo Dios es el que podía hacer algo en nuestra vida, porque nuestro casamiento ya no tenía ninguna base, no teníamos cómo continuar. Al lado de nuestra casa vivía una señora que era adventista y nosotros no sabíamos. Entonces mi esposa fue donde su vecina, pues eran amigas, ¿así? Y le dijo: ¿me permitirías ir a esa reunión? Porque encontré muy bonitas esas diapositivas, eso que ustedes usan ahí. Y comenzamos a escuchar. Y lo interesante es que ella me dijo: Bastos, vamos a comprar una Biblia. Yo aún estaba bebiendo,
Todavía estaba maltratando nuestro hogar. Y comenzamos a leer la Biblia en el 12º estudio que el pastor dio, en aquel lugar al lado de nuestra casa. Y ella vino y me dijo: Bastos, yo no sé tú, pero yo me quiero bautizar. Entonces le dije: bien, entonces me voy a bautizar contigo. Y nos bautizamos en ese año, 1982. En el año en que nos bautizamos, amigos, lo primero que me propuse hacer fue evangelizar a mi familia espiritista. Y Dios me dirigió de una forma tan grandiosa que mi madre se bautizó a los 85 años de edad. Todos mis hermanos, excepto 2, todos ellos se bautizaron. Eran 8 hermanos, son 8 hermanos. La mamá de ella se bautizó y yo fui quien la bautizó. Más de 10 personas de su familia hoy están bautizadas en la iglesia adventista. Dios nos bendijo de una forma muy poderosa. Nosotros nos casamos, evangelizamos a la familia, toda la familia se bautizó y después Dios me dio la condición financiera para ver a todos mis hijos titulados en la universidad. Nuestra casa se transformó en una puerta abierta para los jóvenes de la iglesia, donde hoy, y se los puedo afirmar con absoluta convicción, ya bautizamos Lucía y yo, por el poder de Dios, a más de 1000 personas. Él me sacó de las tinieblas, de la oscuridad del sufrimiento, a una vida de alegría. Educó a mis hijos porque no fui yo. Fue Él quien los educó por mí. No tengo cómo pagar y sé que todo el mundo será feliz si hacen lo mismo que hice yo. Abrazar a Jesús sin dudarlo y sin demorar. Hola amigo, ¿todo bien contigo? Es un gusto poder acompañarte una vez más. Estos días que estamos analizando juntos nuestra gran necesidad de ser restaurados en Cristo. El tema de hoy tiene que ver con que fallar no significa fracasar. ¿Ya intentaste conseguir algunas cosas y no lograste? ¿Decidiste, empezaste y no llegaste al final? ¿Te caíste alguna vez? ¿Pudiste levantarte? ¿Todavía estás caído? Con la palabra de Dios en la mano y en el corazón y en la experiencia de Pedro, queremos buscar respuesta a estas preguntas. Aquí el pastor Bruno Razo, desde la División Sudamericana, con gratitud porque podemos compartir juntos este momento de oración y de reflexión bíblica. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra, que tu palabra llene y llegue a nuestro corazón. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia y fuera de la Biblia hay muchos ejemplos de quienes lucharon, intentaron, fracasaron, pero siguieron luchando y salieron adelante. Albert Einstein, un luchador, que entre sus aportes a la humanidad figura la lámpara, él mismo dijo: no fracasé 10.000 veces, fueron 10.000 pruebas para alcanzar el éxito. En la experiencia bíblica de hoy nos encontramos con Pedro. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, y en San Juan, en el capítulo 18, vamos a detenernos en algunos pasajes. Dice que cuando prendieron a Jesús, versículo 54, Lucas 22, 54, cuando lo prendieron, lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Primer error, ¿no? Seguir de lejos a Jesús. Jesús no es alguien a quien tenemos que seguir de lejos. Al contrario, tenemos que estar bien cerca, bien ligados, bien unidos a Él, porque solamente unidos a Él podemos ser victoriosos al enfrentar las luchas de cada día. Continúo con el relato bíblico. El relato bíblico dice que lo seguía de lejos. Vayamos a San Juan capítulo 18, donde también aparece este relato. Los
distintos evangelios nos cuentan y nos narran esta situación. En el capítulo 18 de San Juan, el versículos 4 y 5, cuando la turba llega para prender a Jesús y preguntan, ¿no?, de alguna manera a quién buscaban, dice a Jesús Nazareno, y Jesús dijo, yo soy. Cuando lo buscaban, él dijo, yo soy. Continuó con el relato, estaba también Judas, el que lo entregaba, y cuando Jesús dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y él dijo de nuevo, yo soy. 3 veces Jesús dijo, yo soy. Así como le había dicho a Moisés, que cuando tenía que ir a liberar a su pueblo de las garras del imperio egipcio y del faraón, ¿de parte de quién voy? De yo soy. El gran yo soy, el único yo soy. Ese que es el camino, la verdad y la vida, ese que es la luz, ese que es el pan de vida, ese que es la resurrección y la vida, ese que es la vid verdadera, ese que es la puerta y el pastor de las ovejas. Jesús no tiene reparos en decir, yo soy. ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy, lo estaban buscando para prenderlo, pero él se identifica, él acepta, yo soy. Tiene su identidad y con respeto, con cariño y con total integridad asume su identidad y asume su papel. El relato bíblico continúa y ahora vamos a Pedro. En la escena está Pedro. Ese Pedro que, como leemos en Lucas, lo seguía de lejos. Y cuando uno sigue de lejos a Jesús, la fe se enfría, el amor disminuye, la fidelidad se opaca y nuestra vida se fragiliza. Miren lo que ocurrió. En un determinado momento seguían a Jesús, dice versículo 15, Simón Pedro y otro discípulo, era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro quedó afuera. Salió allí el discípulo que era conocido y le habló a la portera para que lo deje entrar a Pedro. Entonces la criada portera le dijo a Pedro, ¿no eres tú uno de ellos? Y Pedro dijo, yo no soy. Jesús había dicho que él era quien era. Ahora a Pedro cuando le preguntan, tú eres un hijo de Dios, tú eres un discípulo, tú eres un seguidor del Señor. Cuando la portera le preguntó eso, no, yo no soy, yo no soy. Sigamos con el relato bíblico. Estaban en pie los siervos y los guardias que habían encendido un fuego, hacía frío, se calentaban, estaba Pedro allí calentándose en ese lugar y Pedro estaba negando a Jesús. Qué feo, ¿no? Decir yo no soy un seguidor del Señor, si él era un seguidor del Señor. Él lo había escuchado predicar, lo había visto hacer milagros, lo había visto sanar enfermos, lo había visto devolver la vida, él había sido formado por él como discípulo y ahora él dice yo no soy. El relato continúa allí por el versículo 25, dice, estaba pues Pedro en pie calentándose y le preguntaron, ¿no eres tú de los judíos? Y él negó y dijo, no lo soy, yo no soy, pero se parece por tu ropa, por tu voz, por tu rostro, me parece que te hemos visto, no, yo no soy, pero hay alguna evidencia, no, se están equivocando. Yo no soy, dijo Pedro. El relato continúa y cuando en un momento determinado se le pregunta a Jesús quién él era, ¿no? Y Jesús vuelve a aseverar quién él era. Y Pedro por tercera vez vuelve a negar quién él era. Él era un hijo de Dios, pero no estaba asumiendo su papel y su privilegio y su oportunidad de testificar del amor y del poder de Dios. 3 veces Jesús dijo, yo soy. 3 veces Pedro dijo, yo no soy. Jesús había anticipado. Allí en San Juan capítulo 13,
Jesús había dicho que Él se iba a morir y los discípulos se sintieron mal, porque dijo, no, Señor, no te mueras, que no te acontezca eso. En San Juan capítulo 13, Jesús había dicho que uno lo iba a entregar y que otro lo iba a negar. Antes que el gallo cante, Pedro lo iba a negar por tercera vez. Pero dice que cuando se cruzaron las miradas de Pedro y de Jesús, Pedro percibió no condenación, percibió cariño. Pedro percibió una nueva oportunidad. Pedro percibió un corazón de parte de Jesús que abre una oportunidad para él. Y Pedro recibió el mensaje, y Pedro entendió ese rostro que lo miraba, y Pedro aceptó ese ofrecimiento de la gracia divina, y Pedro empezó de nuevo. Se había caído, pero no iba a permanecer caído. En el último capítulo de San Juan, en el capítulo 21, después de la resurrección de Jesús, cuando Jesús aparece a los discípulos después de una noche infructuosa de pesca, Pedro dijo, me voy a pescar. Desde cuando fue llamado a pescar hombres en lugar de pescar peces, nunca más había pescado. Pero ahora que Cristo estaba muerto, ahora que todas sus esperanzas se habían desvanecido, ahora que Él lo había negado y parece que todo había terminado, Él se fue a pescar. Junto con los discípulos pasaron la noche y nada pescaron, pero cuando se encontraron con Jesús y el milagro de Jesús llenó aquellas barcas, Pedro terminó de reconsagrarse a Dios. Y 3 veces después de ese incidente, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y por tercera vez vuelve a preguntar si Pedro lo amaba. En realidad, en el original, las preguntas son un poco diferentes. El Señor pregunta, ¿me amas? Y Pedro contesta, te quiero. Y le pregunta por segunda vez si lo amaba, y Pedro dice, te quiero. Y en la tercera vez Jesús cambia el verbo y dice, ¿me quieres? Y Pedro termina de reconsagrarse totalmente a Dios. Un amor inclaudicable como el de Jesús requiere un amor inclaudicable de nuestra parte para con Él. Un Jesús que nos ama sin límites, un Jesús que se entrega sin límites, requiere una entrega sin límite de nuestra parte. Jesús se cruza en este momento con tu mirada. Te sientes fracasado, te sientes que has caído, te sientes tantas veces haber prometido cosas que no alcanzas, sientes que ya no vale más la pena tomar una decisión, afirmar una convicción, caminar con Dios y vivir una vida nueva. El rostro de Jesús y la mirada de Jesús se cruza con la tuya. Si estás caído, Jesús quiere y puede levantarte. Pero la pregunta del Señor es la misma para ti y para mí que fue con Pedro. ¿Me amas? ¿Me amas de verdad? ¿Me amas completamente? Es decir, ¿estás dispuesto a pagar un precio por ese amor? ¿Estás dispuesto a vivir de mi mano, a dar testimonio, a que se note en tu vida que eres mi discípulo, que eres creyente en mi palabra? ¿Hasta qué precio estás dispuesto a pagar por alguien que pagó el mayor precio por ti? ¿Hasta qué precio estoy dispuesto a pagar a fin de vivir por aquel que para que yo viva murió por mí? Jesús decidió que iba a morir por nosotros porque no quiso vivir sin nosotros. Pedro, Juan, Marta, Luis, Roberto, Andrés, José, Pablo, Víctor, Rodrigo, ¿me amas? Esa es la pregunta de Jesús. No te está preguntando cuántas veces fracasaste, no te está preguntando cuántas veces te caíste y si te levantaste, lo que te está preguntando es si lo amas. Porque aceptar su sacrificio es amarlo, y amarlo es aceptar su sacrificio. Porque aceptar su sacrificio y amarlo es vivir como Él quiere que vivamos.
para luchar, para salir adelante, para vencer y un día para recibir la vida y compartir la vida por toda la eternidad. La pregunta del Señor es seria, la pregunta del Señor es dramática y deja que la ilustre de esta manera. Luis Zamperini fue uno de los atletas americanos más jóvenes. Él ganó distintas carreras de atletismo, él compitió allí en los Juegos Olímpicos de Berlín, era una persona destacable en el atletismo, se alistó en las fuerzas militares de su país, tuvo que participar de la guerra, fue alcanzado por un bombardero y pasaron varios días náufragos en el mar. 11 personas sobrevivieron al ataque de la aviación y naufragaron durante varios días. 3 sobrevivieron, luego 2. Y esos 2, cuando fueron rescatados, Phyllis y Luis Zamperini, ellos fueron rescatados por las fuerzas enemigas y sometidos a la esclavitud. Cuando terminó la guerra, este hombre que entregó su vida totalmente a Jesús, buscó a aquellos que lo habían cautivado y privado de la libertad, maltratado y torturado, para ofrecerles el perdón de la gracia del Señor. Sí, amigos, en este relato humano con todas sus limitaciones y fragilidades, este hombre pudo sobreponerse a tanto sufrimiento, al dolor, al golpe, a las bombas, a las ametralladoras, al hambre, al calor, al frío, a la falta de comida. En las aguas tuvieron que alimentarse de peces y de aves. Este hombre tuvo que sobreponerse a los ataques de tiburones, tuvo que sobreponerse a tantas luchas y dificultades, pero pudo. No fue un avión quien lo derribaba para siempre, no fue una bomba, no fue un tiburón, no fue el hambre, no fue la injusticia. Él venció. Y aunque infelizmente después por poliomielitis iba a morir a los 97 años de su vida no deja de ser un ejemplo de inspiración y un llamado de atención para todos nosotros. Qué ametralladoras, qué tiburones, qué hambre, qué injusticias, qué dolor, qué vicio, qué culpa, qué pecado te tiene tirado en el suelo. Puedes levantarte, puedes ser vencedor. Entrega tu vida a Jesús. Si éste pudo vencer así, humanamente hablando, ¿cuánto más puedes vencer unido a Jesús? Vencer sobre el pecado, vencer sobre el vicio, vencer sobre la independencia, sobre la culpa, sobre el fracaso. Levántate, no te quedes en el suelo. Jesús vino para que no nos quedemos en el suelo. Vino a levantarnos. Contamos con su abrazo, con su poder, con sus promesas, con su sacrificio. Toma tu decisión, estudia la Biblia, prepárate para el bautismo, habla con tu pastor, cuéntale a tu amigo. Coloca tu vida en Jesús y sé un vencedor. Camina esta tierra, pero mirando hacia el cielo. Vence las dudas, los miedos, la soledad, la injusticia, las culpas, el fracaso, el pecado. Vive en esta vida para vivir una vida para siempre. Permite por favor que pueda orar por nosotros ahora. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque los fracasos de Pedro no fueron definitivos, porque él pudo levantarse y ser victorioso. Gracias porque nuestros fracasos, nuestras caídas no tienen que ser definitivas. En este momento te pido que levantes a todo aquel que está caído. Tal vez no tenga fuerzas ni puede levantarse solo, pero te pide de corazón que nos levantes, que nos abraces, que nos restaures, que nos cures, que nos prepares definitivamente para vivir una vida victoriosa aquí y una vida que un día se proyecta por toda la eternidad. Queremos
vivir en armonía con tu palabra, creer, confiar, amar, obedecer, vivir la experiencia del bautismo, unirnos a la iglesia, unirnos contigo y unirnos a tu vida para siempre. Oramos con necesidad y con gratitud en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te dejo un abrazo y que el Señor te bendiga abundantemente. Condenado a morir, y en su faz las marcas del sufrir, clavos en tierra, sangre a derramar. El Rey del infinito en la cruz se humilló, inmenso sacrificio. De vida al pecador se entregó, en mi lugar me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy él vive. Resucitó.